Inconformes por la reciente actividad en el crematorio de la funeraria Uribe en la alcaldía Gustavo Amadero, vecinos de la zona cerraron la circulación de Eje Central y calle 16, donde se ubica el negocio. El temor de los habitantes del lugar es que el humo emanado por las cremaciones pueda afectar su salud. Por su parte, personal de la funeraria indica tener todos los permisos y documentación requerida. Al lugar arribó personal de la alcaldía para revisar dicha documentación y el bloqueo se retiró con la promesa a los vecinos de que en el transcurso del día se realizará una revisión física a las instalaciones. En enero de 2021, la Ciudad de México atravesó el peor momento de la pandemia de COVID-19. La saturación en los hospitales rondaba el 90% y cada día se registraban 480 muertes solo en la capital. Ante el incremento de la mortandad, funerarias y crematorios operaban 24 horas y otros, incluso, sin permisos ni medidas de seguridad. Este fue el caso de la funeraria Uribe en la colonia Guadalupe Proletaria de la alcaldía Gustavo Amadero. La señora, cada que crema, tiene que salirse de su casa. Vean a la señora cómo está. Mira, dice que no pasa nada. La señora se pone muy mal. Son de COVID, Te lo juro. Pese a que los lineamientos de la ciudad señalan que los crematorios deben estar a 500 metros de una zona habitacional, el crematorio Uribe causó conmoción entre los vecinos por el humo que salía día y noche de su chimenea, el cual se colaba en las casas de la Guadalupe Proletaria. Además, se documentó que la funeraria apilaba el excedente de cuerpos sin ningún tipo de medida sanitaria en un terreno aledaño. Lo peor, este no es un caso aislado. ¿Por qué las autoridades de la Ciudad de México permitieron a funerarias clandestinas operar sin medidas de seguridad? Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Mauricio platicó con Carlos Carabaña, reportero de investigación de El Universal, para entender mejor este tema. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Carlos, lo primero que quiero preguntarte es cómo llegaste a esta historia de un crematorio ilegal en la colonia Guadalupe Proletaria. Fue en enero, no sé, bueno, imagino que te acordarás que la ciudad estaba a reventar de muertos por el COVID y estaban saliendo historias en bastantes medios respecto a que las funerarias estaban sobrepasadas completamente. Y entonces a mí me interesó el tema, la verdad, lo vi y dije, joder, ¿y esto cómo estará pasando? O sea, ¿cómo será tener una funeraria en la que no puedes meter más cadáveres? Y empecé a buscar contactos, sobre todo con colegas periodistas locales, y les dije, oye, ¿tú conoces a alguien que está haciendo esto, alguien que esté por ahí? Y uno me pasó el teléfono de una persona que ponía literalmente el nombre de esta persona y luego ponía funeraria, ¿no? Y entonces yo le contacté por WhatsApp y me han dicho, mira, mi nombre es Carlos, soy un reportero del Universal, estaba buscando historias que hablar con gente que trabajara en funerarias, tal, no sé qué. Y me dice el tipo este, no, yo no trabajo en funerarias. Digo, bueno, no, una disculpa, tal. Y dice, no, pero lo que tengo al lado de casa es un crematorio ilegal. Y entonces, yo la verdad, cuando escuché eso dije, joder, o sea, ¿cómo que tiene usted un crematorio ilegal al lado de casa? Y nada, empezamos a hablar, esto creo que fue un jueves, y el lunes me fui a conocer, digamos, a la gente que está más involucrada en la lucha contra este crematorio, me contaron la historia y ahí yo ya empecé a investigar. Vemos en el reportaje que esta funeraria tenía un permiso para operar un crematorio en la Roma. ¿Por qué piensas que sí se instaló en Guadalupe Proletaria y no en la Roma este crematorio ilegal? No lo sé, la verdad no te puedo decir una respuesta, pero yo si tuviera que apostar por algo sería porque creo que los dueños debieron pensar seguramente que la gente de la Guadalupe Proletaria iba a tener menos recursos a la hora de resistirse respecto a esto, por así decirlo, y que en la Roma iban a tener muchas más dificultades. Y lo habían intentado ya poner en los 90 y las autoridades les dijeron, va a estar muy complejo y vamos a darte lucha en esto porque es... Digamos que la Roma es mucho más fresa que la Guadalupe Proletaria y entonces yo creo que temían un escándalo mayor. ¿Y cómo afectó el crematorio la vida de los vecinos en Guadalupe Proletaria? Por lo que cuentan los vecinos, el crematorio comenzó, la primera vez que funcionó fue el 30 de abril de 2020, por así en ese momento, ¿no? Digamos, la primera vez que ven ellos como en la funeraria del barrio empieza a salir un humo en una chimenea de 1 metro, denso, un humo de estos muy negro, muy denso, y el hollín de ese humo empieza a caer
en los patios de alrededor, la gente empieza a toser, los vecinos que están pared con la funeraria, de repente en su casa, un calor como si hubieras puesto la calefacción al máximo y estuviera saliendo por todos lados. Ellos no se enteran, no saben qué está pasando y luego, pues bueno, como sí conocen a trabajadores y gente que está ahí, empiezan a preguntar y les dicen, no, es que hemos puesto a funcionar un horno crematorio, y es en ese momento en el que se enteran de que hay un horno crematorio dentro de la funeraria. Y bueno, ¿y cómo afectó su vida? Pues aparte del calor, luego les llenaba todo de hollín, digamos, de hollín, en realidad de restos de cadáveres. Los patios de las casas les calentaba mucho. Había una niña, por ejemplo, que duerme puerta con la zona del horno y se volvió una locura poder dormir ahí. ¿Y qué acciones tomaron los vecinos para frenar este horno? Un mes, ellos me cuentan que están un mes con la cremación y van a acercarse a hablar con el dueño. El dueño les dice que va a seguir cremando porque la situación está muy complicada en la Ciudad de México y le han pedido un favor personal desde el gobierno de la ciudad porque le han pedido que empiecen a cremar gente. Y los vecinos, bueno, después de acercarse con las autoridades también de la Gustavo Madero y ver que no les hacen caso, determinan que la mejor opción que tienen es lograr un periodicazo y crear un caos vial cortando el eje central Lázaro Cárdenas. En tu trabajo como reportero, ¿cuál fue la respuesta que recibiste de las autoridades responsables, o sea, la alcaldía, la consejería y de la empresa? Bueno, ellos cuando me dicen que es ilegal, yo como reportero digo, vale, o sea, yo no puedo creerte, tengo que comprobar si realmente tú tienes razón o no. Entonces me acerco con la consejería y les hago una serie de preguntas respecto a crematorios, ¿no? En plan de, oye, ¿cuántos crematorios hay concesionados en la ciudad? ¿Dónde están? ¿Qué reglas de operación tienen que cumplir? O sea, como que lo camuflo un poco. Y les mando esta solicitud a la persona que lleva prensa y él me contesta básicamente que, bueno, que ha turnado la solicitud. Bien, pasan como 5 días, pregunto otra vez, oye, ¿cómo va esto? Y entonces cuando me dicen que no están dando información al respecto, básicamente porque con la pandemia las cosas están como muy tensas al respecto de esto. En ese momento yo es cuando intento me hago de las solicitudes de transparencia, las mando, es cuando descubro que lo del horno concesionado, descubro cómo son las reglas, o sea, tengo que poner un recurso de transparencia para que me den las reglas de operación, o sea, no querían darlas, solo daban un manual por ahí. Y bueno, luego ya, pues la parte final del reportaje, lo preparamos todo y entonces ya cuando nos acercamos con la funeraria, la Gustavo Madero y la consejería. La consejería después de esto ni me contesta. El mismo correo que había funcionado, la misma persona, no contesta nada, pero no dice nada. La Gustavo Madero me dice que lo hable con la consejería. Y los de la funeraria, con los que hablo un par de veces, les llamo por teléfono y les digo, oiga, me gustaría tener su opinión, me gustaría que ustedes contestaran. También, en cuanto vieron del tema que era sobre esto, prácticamente me colgaron. En el texto hay una parte en la que una autoridad te responde que no quieren alarmar a la gente, ¿no? Sí, justo es lo que te digo de la consejería. La consejería, cuando yo les pregunto, en plan de, oigan, me gustaría tener una lista de las reglas de operación de los hornos crematorios, cuántos tienen concesionados, dónde están, no sé qué, el reglamento. Ellos es el momento en el que, cuando yo vuelvo a insistir al respecto de eso, me dicen, no estamos dando información de esto para no alarmar a la gente, básicamente. Estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad. Siempre he hablado con la verdad. No me imagino que puede ser más alarmante que te pongan un crematorio ilegal al lado de tu casa. Pero déjame preguntarte por la información que obtuviste por transparencia. ¿Es común que las funerarias no aprueben las inspecciones? La Secretaría de Salud le preguntamos por las inspecciones que habían realizado a funerarias y crematorios durante la pandemia. O sea, básicamente nos dijeron que desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 habían realizado 26. De estas, 16 todavía estaban, digamos, en proceso de revisión. Pero las 10 que se habían realizado y se habían finalizado, solamente una de las funerarias había aprobado, digamos, sin anomalías. El resto, 8, habían sido apercibidas por fallos como falta de mantenimiento, falta de infraestructura adecuada, falta de manuales de cómo funcionar, y había una que había sido clausurada. Y con respecto a esta lucha en la que han estado los vecinos de Guadalupe Proletaria, ¿los dueños del crematorio han intentado ofrecerles sobornos a estos vecinos? Esto me lo confirmó tanto un ex trabajador como una vecina de 70 años, que el dueño de la funeraria tiene como una posición de cacique en la zona, por así decirlo, y te da muy bien conectado con las autoridades, y que cuando ellos empezaron a decir, oye, está un poco feo que básicamente estemos respirando los restos de muertos, que estés echando en nuestra casa, que sea esta manera de humo tan grande en la zona, él ofreció a la gente, a cambio de que no protestaran, les ofrecía servicios de cremación gratuitos, que son servicios que pueden valer, según la funeraria, entre 12 y 20.000 pesos. En tu texto dices que hay otros crematorios irregulares en la ciudad y en otras partes del país, ¿no? Sí, justo cuando estábamos
en la parte, digamos, de informarnos al respecto del texto, de mirar un poquito los contextos y antecedentes, realicé una búsqueda hemerográfica, digamos, de crematorios ilegales, protestas respecto a esto, y encontré, la verdad, desde el inicio de pandemia, ¿qué te gustan? 10, 12 casos aproximadamente. Otro, de hecho, está en la Ciudad de México, en la Agrícola Oriental, y en este también, igual que en este caso, los dueños presentaron un supuesto permiso de la consejería. Y en este caso tampoco está, digamos, no hay ningún crematorio autorizado en esa zona. Durante el primer año de la pandemia, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hizo 24 visitas a funerarias y crematorios, visitas en las cuales solo un establecimiento no reportó anomalías. Ahora la mortalidad en la Ciudad de México ha bajado drásticamente y pronto, según las autoridades, pasaremos a semáforo verde por primera vez desde el comienzo de la crisis de COVID-19 en nuestro país. Mientras la nueva normalidad se instaura en nuestras vidas, casos como el de la funeraria Uribe nos recuerda que los políticos nos deben cuentas claras sobre el manejo de la pandemia. Te invitamos a leer la investigación de Carlos Carabaña, Autoridades dejaron operar crematorio ilegal en el Universal, y el video Así trabajan en Crematorio Nesa en el canal de YouTube del diario Reforma. Este podcast fue producido por Audio Centro, conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audio Centro.